Hola, buenas tardes. Les pedimos disculpas, tuvimos un problema de transmisión, así que estamos reconectando todo, ya vamos a empezar. Estoy viendo que están nuevamente conectándose, así que bueno, ya enseguida empezamos. Hola, Bueno, ¿cómo a ver, están? Hola Ale, ahí hola Maca, estamos hola. todos. Hola, No buenas salió como tardes. pensábamos el inicio, pero bueno, acá estamos. Acá estamos de vuelta, tercer clase, módulo 3, derechos del paciente y deberes, y Deberes. obligaciones, ¿verdad? Bueno, Obvio. es claro, porque corresponde. Voy a presentarlos a todos los que estamos acá, mientras Maca va a Maca, poner el video. el video Maca, acá estamos presentes, mientras tanto, bueno, Macarena Fernández, que la conocen de los otros encuentros, que es la que va a estar transmitiendo sus preguntas y comentarios del chat. Vos cuando quieras, Maca, ponelo y yo me callo. María de San Martín, la directora de Donde Quiero Estar, y tenemos al doctor Cristian Gali Nigro, que es abogado, es quien hoy nos va a dar su presentación para hablar sobre los temas que recién dijimos. Maca, adelante. Protagonista en salud. Formación como usuario en el sistema de salud. Habilidades y herramientas básicas. Clase 3. Derechos y deberes del paciente en salud. Como usuario del sistema de salud, resulta muy importante conocer nuestros derechos y deberes para poder tomar decisiones, así como conocer la manera de acceder a los tratamientos y las vías de reclamo posibles para una mejor navegación del sistema de salud. ¿Conoces la Ley de Derecho del Paciente en Argentina? Te vamos a contar sobre todos los aspectos que contempla. Entérate cuáles son las claves de acceso al Certificado Único de Discapacidad. Sé más que un paciente. Intégrate a tu equipo de salud. Bueno, esto es lo que queremos, que sean más que un paciente, que realmente sean protagonistas, que puedan reconocer distintas cuestiones dentro del sistema de salud, que puedan actuar, que aprendan, que puedan colaborar, sumarse al equipo, y bueno, y ser responsables. Conocer, informarnos, nos hace ser responsables. Como hicimos en otras reuniones, vamos a poner, esperemos que podamos, porque la conexión veo que está lenta, se trabó de hecho un poquito el video, es un día de muchísima humedad en Buenos Aires, espero que estén todos bien en las provincias y en el exterior, porque también tenemos gente de otros países, así que lo que vamos a hacer es compartir unas plaquitas con unas preguntas para que contesten sí, no, en el chat. Y Maca nos va a leer en general cómo, qué están contestando. Así que, a ver, ahí vamos a poner la primera. Maca, decime si ya se ve en YouTube. En YouTube está YouTube hay con- un poquito de delay, así Delay. que vamos a esperar un poquito, pero bueno, esto es simplemente para ver los conocimientos que ustedes tienen. No importa si no saben qué significan las siglas, es justamente de lo que va a tratar la clase. Simplemente queremos saber quiénes saben y quiénes no saben, como para tener algunas cuestiones Maca, y es para importante transmitirles. que sepan Sí, que es anónimo, solo vamos a ver qué es cantidad de anónimo. personas saben y cuáles no. No es que vamos a hacer Bien. hincapié en... Claro, vamos Bueno, a ahí mirar en estoy, general los sí y los no. Así ahí que, estoy leyendo en el chat que, bueno, la mayoría no, leo 3 sí hasta ahora, ¿Mm? 4 sí, los demás no, nadie sabe. ¿Podemos Bien, pasar a la siguiente? vamos. ¿Sabes qué es el consentimiento informado? Bueno, lo mismo, vamos a tener unos segundos de delay. Mientras les cuento que hay más personas que sí saben lo que es el PMO, pero por lo general no se sabe. Están también diciendo que por Córdoba hay nubes muy espesas y también eso dificulta las conexiones, Mirá Ale, aclaro. cómo sabías. ¿Viste? No, es que días de lluvia y nublados y las conexiones están más lentas. Bueno, consentimiento informado tenemos más sí que no, ¿eh? Bien, Hay más bueno. gente que sí sabe lo que es el consentimiento informado. Podés pasar a la siguiente si va cargando. Hay algunas personas que igual no saben. ¿Quién tiene Pero bueno, acceso a la historia clínica? Y ahí pongan el número, o lo escriben.
el equipo de salud, el paciente, los dos anteriores, o sea, el equipo de salud y el paciente, o cualquiera que lo requiera. Bueno, lo mismo. Pregunta con trampa esta, ¿eh? Claro. Es con trampa. Pero bueno, pueden ir contestando en el chat. Si les parece que el equipo de salud, si el paciente, si los dos anteriores, cualquiera, ahí empiezan a contestar. Dicen que, bueno, unos dicen que el paciente, otros dicen que solo el equipo de salud. ¿Ah? Están ahí peleadas la 1, la 2 y la 3. Por ahora no están diciendo que cualquiera. Bien. Igual es bueno. Un cualquiera, Bueno. Pero... empezaron a aparecer los cualquiera, ¿eh? Bueno, ojo. Bueno, ahora con lo que nos cuente Cristian, vamos no hay a ver. respuestas cerradas hasta ahora, es solamente para ver qué saben, y Dejo ahora Cristian le va a contestar. Muy bien, dejo de compartir entonces, acá estamos. Cristian, creo que ya te habilité, sí, para que puedas compartir tu pantalla, y nos vemos. Igual, si vos querés preguntar, si hay alguna duda, alguna consulta, o lo dejás para el final, como a vos te resulte más apropiado. Así, sí, María. Quería recordarles a todos que pueden ir haciendo preguntas a medida que Cristian hace su exposición, que las vamos a ir escribiendo para transmitírselas a Cristian. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristian, ya me presento así rápidamente. Soy abogado, especialista en Derecho de Salud, así que bueno, algo de esto he estudiado, como siempre digo, porque siempre digo lo mismo como profesional, nosotros aprendemos el día a día, no es que uno se recibe de abogado y ya está, no. Uno tiene que seguir aprendiendo, y a veces aprendemos incluso de la gente que no es abogada. Así que bueno, la idea un poco acá es esclarecer un poco esas 4 preguntas que hubo, o 3, creo que fueron 3, o 4, bueno, no importa, la idea es responder a todas las preguntas, y bueno, y también que ustedes que están participando, si cualquier duda que les surja, está bueno que lo pregunten, y una vez que terminemos de explicar un poco de lo que vamos a hablar hoy, iremos respondiendo las preguntas. Ante todo, bueno, es muy normal, quiero que se sientan tranquilas, aquellas personas que han puesto que no saben qué es el PMO, les quiero contar algo, no se sienta que están fuera del sistema, que son ignorantes, no. Está muy, ¿cómo explicarlo? Está muy, no es que quiero decir que está muy bien que no lo sepan, pero que sí, no está mal que no lo sepan, porque la realidad que muchas veces hay un montón de normativas y un montón de situaciones que se dan dentro de lo que es nuestro sistema de salud, que nosotros obviamente las desconocemos. Primero, porque no hay tanta difusión, y segundo, porque tampoco tenemos por qué saberlo. La realidad es que, bueno, son normas que se han creado para que el sistema de salud funcione y tenga esos mecanismos de poder funcionar, y digamos, y que se puedan administrar los medicamentos, los fondos y todo como corresponde. Así que bueno, ahora primero vamos a hablar un poco de lo que es derecho del paciente, que es lo que creo que es muy interesante saber. La ley de derecho del paciente es una ley que ya tiene 13 años, pero la realidad que fue una ley que al momento de haberse sancionado y reglamentado bastante rápido, muy poca gente conoce los derechos como paciente. La realidad que antes de la ley del paciente, el paciente era esclavo de un sistema de salud que si le tocaba, tenía la mala suerte de caer en un instituto, o en un hospital, en un consultorio o en un sanatorio, tenía que ser esclavo de ese lugar sin poder acceder a otro tratamiento en cualquiera de sus tipos. Entonces, lo importante de esta ley es que esta ley estableció unas determinadas características que para mí son las más importantes, que son asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria, interconsulta médica. Si recuerdan, una de las preguntas que había era quién tenía la historia clínica, de quién era la historia clínica de un paciente. Les cuento que antes de existir esta ley, el propietario de la historia clínica era el hospital, o el sanatorio, o el instituto, donde nosotros habíamos iniciado un tratamiento, por ejemplo, una enfermedad crónica. Nosotros teníamos un inicio de tratamiento, ese hospital o ese sanatorio
era el único que tenía la propiedad de la historia clínica. Y muchas veces conseguir, si necesitábamos una copia de la historia clínica o la historia clínica en sí, podían decirnos que no. No era, o sea, no era obligatorio, era voluntario por parte de la institución. Lo cual también generaba que el paciente, si tenía que emigrar a otro instituto o algo, a veces incluso una persona por mudarse, vivía en una provincia y se mudaba a otra, y quizás tenía que iniciar el tratamiento en otro hospital, en otro sanatorio, y iban a pedir, bueno, tráigame la historia clínica. Y por ejemplo, este instituto no se la daba. Entonces, bueno, hoy con la ley de derecho del paciente, eso que genera, que la historia clínica en realidad es propiedad del paciente, y el hospital o el instituto es el administrador de esa historia clínica. Es decir, yo como paciente no puedo completar una historia clínica de todo lo que voy haciendo porque para eso está el profesional de la salud. Pero lo que va a hacer entonces el instituto, el hospital, el sanatorio, el consultorio, también a veces médicos, es el que va a tener la historia clínica. Y en cualquier momento que yo lo requiera, como él me administra la historia clínica, yo la puedo pedir. Podríamos decir que sí, que es una tenencia mixta, porque en realidad la conserva el hospital, el instituto, pero nosotros tenemos acceso a ella cuando querramos porque somos los titulares. Si en algún momento vamos al hospital o vamos a algún instituto o algo y queremos una copia de historia clínica y se niegan a hacerlo, están violando la ley de derecho del paciente porque no es propiedad de ellos. Es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de asistencia, que por ejemplo, cuando estoy hablando de asistencia estamos hablando que el paciente tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud. Si bien esto parece una redundancia, muchas veces este tema de asistencia es muy importante al momento de que nosotros necesitamos iniciar un tratamiento o algo, y por ejemplo, desde la cobertura médica nos dicen que no hay profesionales, o que en este lugar no se puede atender por un profesional. Bueno, esta ley va a ser importante para decir que si no hay un profesional, habrá que conseguir el profesional para esa especialidad. Esto pasa mucho, y seguro que van a haber 800.000 preguntas, en el interior, pero no en el interior cuando decimos la ciudad de Córdoba, o la ciudad de Santa Fe, o la ciudad de Catamarca. Hablamos localidades que están afuera de las grandes ciudades, de las metrópolis, de las capitales, que son lugares donde a veces el médico es uno solo para todas las patologías. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos, que si ese médico no nos quiere atender, o por ejemplo, o la cobertura no nos ofrece un médico en ese lugar, lo tenemos que exigir. Siempre y cuando no haya un médico, obviamente. Tampoco le vamos a pedir, no, quiero atenderme con el médico que está a 500 kilómetros porque es más lindo que el que está acá. Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Bien, ¿qué es importante en el otro punto de esta ley? El trato digno y respetuoso. ¿Qué tiene que ver con eso? Que el paciente tiene derecho a que tenga un trato digno. A ver, muchas veces también esto se debió que muchas veces una persona iba al hospital o iba a la clínica, se lo atendía como se quería o como se podía, no importa el caso, y la respuesta a la persona que iba era, bueno, esto es lo que hay, espere allá, no tengo cama, tírese en el piso, etcétera, etcétera. Y eso también generó que la persona como que no tenía un trato digno. Y siempre decimos lo mismo, el paciente que está enfermo no eligió enfermarse. El paciente que tiene una enfermedad crónica no decidió tener una enfermedad crónica. Son situaciones que son casos fortuitos o de fuerza mayor que han pasado que han obligado a que la persona requiera el sistema de salud. Por lo tanto, también es muy importante que la persona ante todo sigue siendo persona. No pasa a ser una cosa obsoleta, por más que algunos de ustedes que están escuchando dirán, bueno, sí, pero a veces para una cobertura médica somos una carga. Bueno, esto, la ley que dice, somos todos iguales y merecemos un trato digno y respetuoso. Intimidad es otro punto muy importante de esta ley. O sea, es decir, fíjense que la intimidad tiene que ver con lo que yo decía un poco cuando hablábamos de la historia clínica. Fíjense que hay que administrar, custodiar, transmitir información, documentación del paciente, pero obviamente siempre y cuando esto no afecte a la dignidad, o a la intimidad, mejor dicho, del mismo. Por ejemplo, es decir, antiguamente, esto pasó mucho cuando fue todo el momento de que empezó a conocerse en el mundo lo que era el HIV, por ejemplo, cuando el HIV en su momento, no muy diferente con la última pandemia en la que estamos saliendo, que fue el COVID, que aquella persona que tenía el virus pasaba a ser como una persona
peligrosa, una persona que tenía la peste, decían, una cosa totalmente ignorante en ese momento, pero lamentablemente, pese a que aprendimos, se volvió a pasar con el COVID, porque toda aquella persona que tenía COVID, hemos visto muchos que iban y le pegaban un cartel que no salga de la casa, pestoso, muchas agresiones y todo. Bueno, esto de la intimidad también tiene que ver que, por ejemplo, hay que respetar la intimidad del paciente, y si el paciente no quiere que haya que esta información vaya más allá de la intimidad entre profesional y paciente, tiene todo el derecho de pedirlo, no tiene por qué hacerse público. Lo mismo pasa con el tema de la confidencialidad, que es parecido a intimidad, pero no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene el derecho, digamos, en lo que es la documentación clínica, cuando decíamos, y el contenido que tenga lo mismo. Es decir, yo necesito, por ejemplo, les doy un ejemplo casero, tenemos que pedir un tratamiento, pedir algo, y a veces por ahí nos piden, bueno, tráigame un informe de historia clínica. Bueno, perfecto. Voy y pido la historia clínica, y no pueden usar la historia clínica como quieren. La tienen que usar dentro de estos parámetros, de la confidencialidad que tiene la historia clínica entre el paciente y el profesional. Otra cosa que es muy posible, es obligatoria, es que el paciente tiene derecho tanto a aceptar o a rechazar las terapias o procedimientos médicos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? A ver, para que se entienda, porque también esto se confunde muchas veces cuando hablamos de la autonomía de la voluntad. Muchos habrán oído hablar lo que es el tema de la eutanasia. La eutanasia es otro concepto, nada tiene que ver con este punto de la ley. Incluso Argentina todavía no tiene un proyecto, no tiene, digamos, no tiene ninguna ley, nada vinculado a la eutanasia. Si bien es verdad que hay tratativas en el Congreso para armar un proyecto sobre el tema de la eutanasia. Para los que no lo saben, bueno, es el derecho a la persona si realmente prefiere hacer un tratamiento o morir dignamente sin hacer el tratamiento. Cosa que hoy eso todavía está bastante discutido, e incluso ha llegado incluso a casos a judicializarse el tema de aquellas personas que no han querido continuar con el tratamiento. ¿Qué pasa hoy en día? El paciente tendrá derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias. ¿Qué pasa si el paciente rechaza una terapia? El médico le informará, le dirá, mire, si usted no hace esta terapia, usted, por ejemplo, se muere. Bueno, ahí se le hará firmar un consentimiento, porque, bueno, el paciente decide no hacer este tratamiento. Pero para no ir tan al hueso en eso, hablemos de qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad crónica, tenemos un tratamiento, que no estamos conformes con ese tratamiento, o sentimos que ese tratamiento no es quizás el que se debería hacer. Por ejemplo, pasa muchas veces que hay coberturas médicas que ofrecen un tratamiento. Les doy un ejemplo. Pasa mucho, lamentablemente pasa mucho con los tratamientos oncológicos. Incluso muchas veces yo, en un momento cuando yo no me metía en el tema, pensaba que era por tratamientos más caros, y fíjense que está pasando con tratamientos más baratos. Es decir, hay tratamientos, por ejemplo, de rayos que son mucho más económicos que otros, y sin embargo la cobertura médica quiere hacer el tratamiento más caro y no el más barato. ¿Por qué lo quiere hacer? Es un tema que desconozco, pero la realidad que ahí es donde el paciente va a tener la herramienta de decir, un momento, si yo tengo este tratamiento que es menos invasivo que este, sacando si eso no es más económico, pero es menos invasivo que este, ¿por qué no acceder a este tratamiento? Por ejemplo, una persona con diabetes, quien les habla la tiene, por ejemplo, tiene el tema de que se tiene que medir la glucemia con muchos pinchazos, y hay otro sistema que es sin pincharse, sino con el escaneo de la glucemia. Bueno, ese paciente, obviamente, tiene derecho a pedir ese tratamiento. Ahora bien, todo tiene un límite y todo tiene un deber. Es decir, si hay un tratamiento que no lo puede hacer el paciente, porque hay una restricción a que el paciente lo tenga, obviamente, por decir, no sé, le doy un ejemplo, el ponerse un sensor de glucemia en el caso de un paciente con diabetes que le genera un ataque de alergia, obviamente no lo va a poder hacer por más que lo quiera. ¿Por qué? Porque tiene una limitación a hacerlo. No porque el profesional que atiende no quiera. Por eso es decir, el paciente tiene derecho a aceptar o a rechazar. El derecho lo tiene. También tendrá, como decía en un principio Alejandro, deberes, porque todos hablamos de los derechos, y ahora después voy a meter un poquito en los deberes, porque si no, siempre son derechos y los deberes bien, gracias. Yo siempre digo lo mismo, es como el tema de la sociedad.
Todos tenemos derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el deber que tenemos? Pagar los impuestos. Sé que, bueno, todo, se armará un debate y dirán, bueno, pero la plata no va, se la lleva, ¿no? Eso es otro tema. La obligación para que tengamos estos servicios es poder pagar los impuestos. Y bueno, también en un tema para tener todos estos derechos, vamos a tener unos deberes que cumplir para poder acceder a esos derechos. Yo no puedo pedir un cambio de tratamiento si yo, por ejemplo, no voy y me atiendo con mi médico de cabecera en el tratamiento. Porque en base de qué pido un cambio de tratamiento, o quiero hacer, no, este no lo quiero hacer, si este tratamiento no lo hice, si no tengo un seguimiento de lo que estoy haciendo, si no tengo una evolución. Eso es muy importante. Para eso, también esta ley lo que prevé es el tema de lo que es la información sanitaria. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene todo el derecho a recibir toda información sanitaria vinculada. Es verdad que muchas veces, ahí es donde tenemos un gran problema, que muchas veces el sistema no nos da tanta herramienta, que es lo que siempre peleamos, o sea, las entidades de paciente en todas las patologías siempre estamos peleando y pedimos, demos más información al paciente, démosle, pero no para que el paciente venga a pelearse, sino para que el paciente vea las alternativas. Y muchas veces cuando hay más información sanitaria, eso es lo que llamamos nosotros educación, muchas veces la educación no solo previene enfermedades, sino también previene complicaciones en las enfermedades, por no hacer un tratamiento por falta de información. Y por último, tenemos el tema de lo que es la interconsulta médica. Cuando decimos que el paciente tiene derecho a una información sanitaria, por escrito, como decíamos, la copia de la historia clínica, como decíamos bien antes. ¿Por qué? Porque puede escuchar una segunda opinión. Yo voy al médico, me dio un diagnóstico, me da toda la información del diagnóstico, lo que tengo que hacer, pero yo no me siento seguro, no me siento confiado. Entonces voy y quiero una opinión de otro profesional, o quiero otro diagnóstico, o quiero otro tratamiento, averiguar si no es mejor que el que tengo. Sin ir más lejos, para que se entienda, esto es como cuando tenemos que hacer un arreglo en el edificio con el consorcio. Viene el plomero y me da un presupuesto, y el vecino dice, no, yo quiero otro presupuesto porque a ver si me conviene más. Bueno, esto es exactamente lo mismo. No tengo por qué quedarme con una sola campana, tengo todo el derecho de tener otra campana. Vamos a lo mismo. Obviamente, yo no puedo, o sea, no puedo tampoco pedir más de lo que realmente necesito. Por eso es muy importante tener en cuenta que yo tengo que haber ido a un profesional, estar en tratamiento y ver todo, y bueno, y quizás no estoy conforme pedir un cambio de tratamiento, pero siempre y cuando sea algo dentro de la coherencia. Es como digo siempre yo tengo diabetes, no puedo pedir que me den un tratamiento para celiaquía, porque si no tengo celiaquía, o sea, siempre dentro de lo que es el límite dentro de lo que es la enfermedad que tenemos. Bien, eso es un poco lo que cuando hablamos en general de la ley de derecho al paciente, la ley de diabetes, ya me quito un funcio. Lo importante es tener en cuenta, la ley de derecho al paciente tiene otros puntos más, obviamente, podríamos quedarnos toda la charla hablando más, pero a mí lo que me interesa saber es que esto es lo más importante de la ley, y esto es, digamos, el génesis y el pilar principal de la ley, porque esto es todo lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo que más resalto de la ley siempre es que el paciente se lleve siempre consigo el tema de la historia clínica, porque muchas veces nos pasa, y eso pasa mucho, que cuando el paciente quiere buscar un tratamiento opcional, pasaba que, por ejemplo, no le daba la historia clínica. O sea, no, la historia clínica queda acá porque es propiedad nuestra. Y sigue pasando. Y eso es algo que ustedes sí tienen que saber, que no se pueden quedar con la historia clínica, porque la historia clínica es propiedad del paciente. Tenemos siempre el derecho, no nos van a entregar, porque no ha pasado, y muy difícil que pase, porque tampoco tiene ese es el objetivo, que saque, no sé, del archivo un libro así, Antonio, llévese la historia clínica. No, generalmente lo que se entrega, que es lo más coherente, es una copia de la historia clínica. Y hoy incluso muchas instituciones ya tienen digitalizada la copia de una historia clínica. Entonces, esto incluso es más fácil. Antes había que transcribir, era mucho más complicado, pero ahora está mucho más avanzado esto. Pero bueno, eso es lo más importante que yo quiero que tengan de lo que es derecho del paciente. Ahora me quiero meter un poco en lo que es el tema del PMO, que fue una de las preguntas que hicimos también, y que bueno, y que muchos no sabían lo que era. El PMO es el famoso programa médico obligatorio, son las siglas programa médico obligatorio. Es un programa que fue creado en la década del 90, y este programa, el objetivo que es
se llama una canasta básica, por ahí, así está enunciado en realidad lo que es la normativa, pero bueno, la realidad que son prestaciones obligatorias que todas las obras sociales y las prepagas tienen que cumplir en cualquiera que sea el plan. Esto es muy importante saber. No importa el plan que yo tenga en mi cobertura médica. Todos, hasta el plan -10, como digo yo, todos tienen el programa médico obligatorio. ¿Por qué? Los programas médicos obligatorios son programas que generalmente involucran patologías crónicas y otras patologías más que no son crónicas. Entonces, esa garantía mínima se tiene que otorgar. Les cuento más, antiguamente, cuando una persona se afiliaba, no tenía acceso al programa médico obligatorio porque no existía. Entonces decían, no, esto te lo cubro, esto no. Esto te lo cubro tanto, esto no. Entonces, todo eso generaba entonces, cuando uno accedía a una cobertura privada, decía, pero ¿cómo? Me da más la cobertura pública que la privada. Entonces, bueno, se llegó a este punto que se trabajó en el programa médico obligatorio. Y luego empezaron a surgir leyes de enfermedades crónicas, como ser la ley de paciente oncológico, la ley de diabetes, la ley celíaca, la ley de HIV, o sea, todo lo que es patologías crónicas, todas empezaron a tener normativas, y obviamente estas normativas fueron evolucionando y se fueron actualizando, unas más, otras menos, pero todas fueron avanzando. Y obviamente lo más importante del PMO es esto, que le va a garantizar la garantía de tener una cobertura mínima esencial. Normalmente, esto se genera por un trabajo que se hace obviamente con cada patología, con su área científica, con su entidad científica, como para llegar, y los ministerios de salud, para hacer un común denominador de lo que es el tratamiento general de un paciente. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber más información, esto está muy detallado, mucho más ampliado de lo que yo estoy diciendo, lo que sería la Superintendencia de Servicios de Salud. Uno ingresa a la página y toda la información que quieran tener, la Superintendencia la tiene, lo cual está muy bueno porque está muy, muy rica en información, la Superintendencia de Salud. Ahora bien, ¿qué cosas garantiza, por ejemplo? Yo decidí, hay muchas más que estas, de hecho en la página de Superintendencia lo pueden ver, pero me pareció más importante hablar de todo esto. Por ejemplo, lo que son medicamentos, lo que son cuidados paliativos, rehabilitaciones, salud sexual reproductiva, salud mental, internación, odontología, prevención de cánceres femeninos, los más conocidos como el de útero y el de mama, pero tampoco quiere decir que una enfermedad, por ejemplo, oncológica, no esté dentro del PMO, al contrario, todas las enfermedades oncológicas están dentro del PMO. El plan materno-infantil, todo lo que conocemos de lo que es un plan materno-infantil, está todo el tema de determinadas coberturas, las vacunas, por ejemplo, que requieren obligatorias, están. También están las vacunas obligatorias, aquellos que están dentro de considerados los grupos de riesgo, también están dentro del PMO. Por eso, cuando vamos a darnos una vacuna contra la gripe o contra la neumonía, aquellos que están dentro de los grupos de riesgo, estas vacunas están 100% cubiertas. Y a veces hay un tema que tengo que contar. Muchas veces, como la gente no lo sabe, cuando se lo va a dar, el mismo lugar donde la dan, le dice, no, bueno, pero si no se la damos igual y usted la paga. Yo le digo siempre lo mismo, si no quieren pagarla, vayan al médico, pidan un certificado médico y el médico tiene que decir que es un paciente de grupo de riesgo, poniendo la patología que tiene dentro del grupo de riesgo. Porque si el médico hace una receta pidiendo la vacuna y yo la llevo a vacunarme, no me la van a cubrir, porque tengo que estar dentro de los grupos de riesgo para que la vacuna esté cubierta al 100%. Calculamos que, bueno, que en el futuro se supone que estas vacunas que hoy son gratuitas, como son las del COVID, pasarán a tener el mismo cronograma que son las otras vacunas, que serán grupos de riesgo, las tendrán sin cargo, y aquellos que no son grupos de riesgo deberán abonarlas. Desconozco, es una suposición por todas las vacunas que fueron saliendo, como cuando salió en su momento la vacuna de la gripe. Y el tema de medicamentos es donde más me quiero meter con el PMO, porque es lo que más nos interesa. Es decir, todos aquellos medicamentos que tenemos de enfermedades crónicas, cada una tiene un programa médico obligatorio. Es decir, con todas las patologías que conocemos, todas tienen un PMO. Es verdad que tenemos enfermedades que está el PMO más actualizado y tenemos enfermedades que el PMO está menos actualizado. Pero bueno, lo importante es que está. Y vuelvo a decirlo, y una cosa muy importante del PMO, que digo siempre a la gente, es
el PMO es, como decía antes, una canasta básica. Cuando hablamos de canasta básica, cuando hablamos de cobertura mínima, hablamos de un piso de cobertura. Es decir, esto me lo tienen que garantizar. Si yo tengo que subir de ese piso más arriba, porque mi condición, mi enfermedad, requiere de otro tipo de medicamento, de otro tipo de tratamiento que no está en el PMO, no tienen que cubrir. ¿Por qué? Porque hay que entender en cuenta que estos programas médico obligatorios es el Estado quien está garantizando esa cobertura. Eso empezó a ser acá a partir de la crisis de hace 20 años atrás, que todos conocemos que fue todo el tema de la devaluación, todo el tema de la salida de la convertibilidad, generó muchos problemas, lo cual deciden decir, bueno, quédense tranquilos, que todo lo que es programa médico obligatorio, el Estado lo va a reintegrar, lo va a hacer, y obviamente se sigue haciendo. Lo importante, obviamente, que querían era que la gente no se quede sin la cobertura mínima, y obviamente, por su parte, la cobertura médica iba a atender puntualmente los casos de las coberturas diferentes a la mínima. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Que como pasa todo, se va armando la bola de nieve y se transformó de ser la cobertura mínima, llamar que el PMO es lo que estoy obligado a cumplir. Lo que no está en el PMO no estoy obligado. Y lamentablemente es mentira, porque la realidad es que todas las leyes que tenemos sobre enfermedades crónicas, todas hablan de coberturas, hablan de tratamientos, hablan de coberturas al 100%. Entonces, si bien el PMO fija determinadas coberturas al 100%, el PMO lo que está diciendo, esto lo tenés que garantizar. Y esto yo te lo voy a devolver. Y vos, con lo que queda afuera, hacete cargo de eso. Y siempre decimos lo mismo, no son el 100% de los pacientes que necesitan un medicamento que está fuera del PMO. Todo lo contrario, la mayoría usa el PMO. Es muy poca la gente que usa un programa por fuera del PMO. Pero bueno, lamentablemente, nosotros los abogados siempre decimos, echa la ley, echa la trampa. Se fue como transformando el significado del PMO, y hoy cuando una persona va y dice, mire, no, el doctor me recomendó este tratamiento, no, no está en el PMO, yo no estoy obligado a cubrirlo. Lo cubro si quiero. Error, no lo cubre si quiere. ¿Qué es importante en esto tener? Vamos otra vez a los deberes, volvemos otra vez para los deberes. La realidad que no es que yo estuve hablando con el señor de la esquina, con la señora del almacén, y me dijo, no, yo estoy tomando esta medicación porque es buena, porque vieron que tenemos un problema, nosotros, muchas veces los pacientes y los seres humanos, que cuando escuchamos que otro está con un tratamiento, queremos hacer el mismo tratamiento. Entonces, no es a ver, esto no es un kiosco, o no es que se compró un auto, un Mercedes-Benz, el vecino de enfrente, y yo quiero un Mercedes-Benz. No, la realidad es lo siguiente. Yo siempre digo lo mismo, y muchas veces comparo con los autos. Todos los autos nos llevan a destino. Habrá autos más lujosos, habrá autos menos lujosos. Ahora, si una determinada persona, porque mide, no sé, 2 metros, no entra en un Fiat 600, y va a entrar en un Mercedes-Benz, obviamente le vamos a tener que dar el Mercedes-Benz, pero porque no entra en el Fiat 600, no porque no le guste el Fiat 600. Eso es un poco la idea, que se entienda lo que es lo que no está en PMO. No es que lo pide el que quiere, lo pide el que realmente lo necesita. El médico considera que ahí no todos los pacientes están para el mismo tratamiento. Yo siempre doy un ejemplo, hay tratamientos que son muy costosos, pero el médico dice, momento, sí, es un tratamiento costoso, pero este paciente no lo necesita. Entonces, ¿para qué le va a dar un tratamiento costoso al paciente si no lo necesita? Entonces, ¿cómo el paciente sabe si necesita un tratamiento diferente o no? Lo que hicimos antes, con sus deberes. El paciente tiene que ir al médico, el paciente tiene que hacer un tratamiento. El paciente, si el tratamiento no le funciona y quiere otro tratamiento, si no va al médico y no sigue el tratamiento, no puede saber si le funciona o no le funciona. Nadie puede predecir si va a funcionar o no funcionar un tratamiento. O sea, nosotros, yo como paciente siempre digo lo mismo, yo siempre estoy en el tratamiento y siempre ando a veces probando cosas, porque la realidad es que mi cuerpo es diferente al de otra persona y cada cuerpo requiere un tratamiento diferente, por más que estemos amparados en quizás en una misma patología crónica. Pero eso es muy importante que lo sepan, que no es que porque tengo una ley, tengo un derecho, tengo un privilegio, me tienen que dar todo lo que quiero. No, momento, sí, tengo todo esto, pero también tengo que cumplir con determinadas pautas para poder reclamar mis derechos. Ahí un poco me vuelvo para atrás lo que decía el tema
pagar pago los impuestos para tener los servicios. Bueno, y acá es lo mismo. O sea, no es solo pagar la cuota de la obra social, no, también requiere que yo como paciente reúna determinadas condiciones para ver si un tratamiento es adecuado o no, o si necesito otro tratamiento. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Sigo para que después pueda responder las preguntas para que no se nos vaya mucho el tiempo. Tenemos varias, así que Tenemos sí, varias. podés, no sé cuánto te queda, pero así Me después queda- tenemos tiempo de contestar. Dale, me queda el CUD nada más y ya Dale, abrimos a esas buenísimo, preguntas. Está bien. dale. Bueno, nos metemos en el último punto, que es el CUD, que bueno, ahora se llama CUD, antiguamente era certificado de discapacidad, bueno, certificado único de discapacidad, hoy se le dice mucho CUD. De hecho, yo me río porque a veces yo pregunto, el CUD, ¿tenés el CUD? ¿No tenés el CUD? Bueno, lo importante es que es un certificado único de discapacidad. Este certificado único de discapacidad está amparado dentro de lo que es la ley de discapacidad. Es decir, la ley de discapacidad, muy importante saber que para que una persona sea declarada discapacitada, esa persona va a tener que pasar por determinadas pautas que se tienen que cumplir para que esa persona sea considerada discapacitada. La discapacidad, que la ve, por supuesto, una junta médica. Bueno, y también esta junta médica determina el grado de discapacidad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque muchas veces la persona cree que porque inicia el trámite del CUD, lo va a obtener. Y no. A veces pueden decir que no, porque a veces la discapacidad que tiene la persona, según la junta médica, no es la discapacidad que la ley va a decir, bueno, usted tiene discapacidad, o sea, puede ser una pequeña discapacidad que no afecta a la persona en sí. ¿Qué quiero decir con eso? La ley de discapacidad es muy claro, en un artículo, que es el primero, que dice que se va a considerar una persona discapacitada cuando esta persona tenga inconvenientes en acceder en contacto con la sociedad, en contacto laboral, en contacto en todo sentido. Es decir, una persona que esté limitada a hacer la vida cotidiana que hacemos todos, obviamente, si esa persona tiene ese problema, va a tener una discapacidad, es porque hay una discapacidad en lo que tiene que le impide hacer esa vida social. Pero ¿qué pasa? También va a haber una junta médica que va a determinar qué tanto está impedido de hacerlo y qué tanto no. Un ejemplo claro, la visión. Hay gente que tiene pérdida de la vista, pero la realidad que depende del grado de vista que tenga la persona, la van a considerar discapacitada o no. También hay gente que a veces, o sea, pierde la visión total de un ojo y con el otro, y por ahí consideran, sí, hay una discapacidad, pero no hay tanta discapacidad. Eso lo determinará la junta médica. Obviamente, cuando la junta médica determina que somos personas con discapacidad o no determina, la persona con discapacidad va a tener acceso a todo lo que es las prestaciones para rehabilitar. Porque también nos pasa que mucha gente tiene un certificado de discapacidad, pero es una discapacidad temporal. Un ejemplo, una persona que tiene un accidente, que recibe múltiples fracturas, y esa recuperación te puede llevar 2 o 3 años. Entonces, ese certificado de discapacidad lo va a poder sacar, pero ese certificado de discapacidad en un momento lo va a dejar de tener, porque la persona se va a recuperar. Y mientras tanto, todo el tratamiento que requiere lo va a tener gratuito. Así como aquella persona que no se va a recuperar. Pero es verdad que también hay gente con discapacidad que va a tener un tratamiento que hay que hacerlo para que no empeore. Entonces también eso es parte de este tratamiento. Por eso se garantiza la cobertura al 100%. Y después es muy importante tener en cuenta que también se da el transporte. Una cosa muy importante, si el transporte, por eso lo aclaré, es el transporte terrestre. Porque hay mucha gente que dice, no me puedo tomar un avión. Y no, lamentablemente el certificado de capacidad solamente habla de transporte terrestre. O sea, aviones no incluye, por lo cual el único transporte terrestre que hoy tenemos para usar certificado de capacidad y no pagar el pasaje son tanto micros y colectivos urbanos, interurbanos, y en algunas localidades donde funcione el tren, se puede usar tanto el tren de la zona del AMBA como también aquellos trenes que están funcionando de larga distancia. Eso sí, con certificado único de discapacidad se tramita el boleto. Bien. ¿Cómo se tramita un certificado único de discapacidad? Bueno, hay que reunir toda la documentación necesaria. Cuando decimos todo eso,
quien va a armar todo esto es el médico que nos atiende, el médico de cabecera. O en su defecto, si la discapacidad surgió a partir de una internación que tuvo y todo, el equipo médico del lugar donde estemos internados. Todo eso se reúne, esos estudios, las planillas, informes médicos, aquellos estudios complementarios, todo eso, ahí nos va a tener que ayudar el médico que está con nosotros, porque la realidad es que necesitamos que el médico nos ayude, porque nosotros somos pacientes y no sabemos realmente qué información debe presentarse, o por ahí no conocemos todo. Y eso ahí lo presentamos por medio de la página, porque ahora, antiguamente había que llamar a la calle Ramsay por teléfono, lograr un turno que nos atienden. Ahora se hace un formulario, se completa un formulario que entra en la página de Mi Argentina, van a la parte de discapacidad, se encuentra un formulario, se completan todos los datos del formulario y eso genera una especie de consulta virtual. Todo esto se generó obviamente cuando fue todo el tema de la pandemia, lo cual impedía a las personas que pudieran tramitarlo. Y obviamente a partir de esa consulta personalizada se va a dar un turno para la comisión evaluadora, que es la conocida Junta Médica. Y ahí será donde se definirá el grado o no de discapacidad. Les soy sincero, porque no les quiero mentir, desconozco si esto está funcionando así de perfecto. O sea, sé que se hace así, he hablado con gente, pero gente que renovó certificado de discapacidad. No tengo contacto con gente que lo sacó por primera vez. Al que renovó, no tuvo este problema, no tuvo ningún inconveniente con la página. Pero sinceramente desconozco si esto pasa. Igualmente siempre decimos lo mismo. Si esto no llegara a poder hacerse, siempre para estos casos tenemos la superintendencia, que es a quien le podemos pedir asesoramiento y a quien le podemos pedir de denunciar si esto no se está cumpliendo. De hecho, aquí figura, ¿qué pasa si todo lo que yo mencioné no se está cumpliendo? Tenemos estas tres herramientas. La Superintendencia de Servicios de Salud, para todo aquello que sea a nivel nacional, todas obras sociales y prepagas que son nacionales, corresponde a la Superintendencia de Servicios de Salud. Si es algo a nivel público o, por ejemplo, esta obra social es provincial o es nacional, pero está fuera del alcance de la superintendencia, el Ministerio de Salud. Y por último, si estos dos no se cumplen, o directamente preferimos avanzar quizá más rápido, se hace un amparo de salud que es por la vía judicial. ¿Por qué digo vía judicial? Porque sé que hay obras sociales y los ministerios o la defensoría incluso del pueblo, que muchas veces cuando la persona hace un reclamo dicen hizo un amparo. No es el amparo judicial se hace por la vía judicial, no se hace de otra forma. No existe otra metodología que no sea el Poder Judicial. O sea, se tiene que iniciar un expediente, se tiene que hablar con un abogado y se tiene que esperar una resolución de un juez. No hay otra forma. Y obviamente no es que uno está haciendo apología de que la gente vaya con los amparos porque quien les habla es un abogado, sino decir que a veces pasa que cuando se va a la superintendencia, a veces hay reclamos que la superintendencia lo resuelve en 2 días como mucho, y hay otros reclamos que lamentablemente la superintendencia demora. Entonces, todo va a depender de la urgencia de la persona, si está apurada en el problema o no. Generalmente, vuelvo a decir lo mismo, hay muchas cosas que toma muy rápido la superintendencia, otras cosas que van un poco más lento. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan estas vías que tienen para reclamar si todo lo que hemos hablado antes hay una falla o hay un incumplimiento. Bueno, yo con esto ahora les cierro lo que fue la presentación, ahora salimos de la presentación y ahora abrimos, si les parece, las preguntas. Buenísimo. Y hay varias. Me imagino. Maca, Sí. ¿las vas Sí. compartiendo? Las voy compartiendo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Bueno, empiezo. Muy bueno, Cristian. Le quería decir que muy sobre- bueno, la verdad fuiste clarísimo. Me encantó. Bueno, a mí me da esa tranquilidad, ¿viste? Porque uno, ¿viste? Habla, y uno dice, bueno, capaz que explicar. Ahora, cuando alguien te dice, qué bueno, lo entendí, vos sentís, bueno, está bien, no estuve hablando al Pepe, porque a veces, ¿viste? Uno habla Exacto, por eso lo quería decir. Claro, ¿viste? Y capaz que la persona no lo entiende y uno lo dice. Porque no nos ves ni las caras, entonces no sabes qué está pasando. Claro, yo siempre lo hablo eso con Ale, le digo, a mí lo que me pone nervioso de un Zoom es que yo no sé qué cara me están poniendo.
Capaz que Claro. te unas caras, ¿viste? Y vos decís, sí, bueno. Entonces en esto es como que es más difícil, ¿viste? Perfecto, Claro, quédate tranquila, pero, estuvo bárbaro. Perdón, Maca, pero necesitaba decírselo. pero es clarísimo, clarísimo. La verdad que sí, y por ahí, si hay, tal vez haya preguntas de cosas que Cristian ya dijo y van a poder volver a verlo Obvio. y volver sí, a tenerlo en cuenta. Bueno, dale, pasemos a las preguntas. Bien, bien, empiezo. Bueno, el paciente que no tiene obra social, ¿tiene derecho a los cuidados domiciliarios? Te incluyo un par más, así. Y en cuanto a los pacientes que tienen dolor, ¿existe algún derecho a pedir cuidados paliativos? ¿Algún protocolo que indique la dosis de calmantes? Y recuerdo que había una persona que no sabía qué eran los cuidados paliativos, así que brevemente por ahí explicarlo Metemos todo. también. Bueno, vamos por el punto, la primera que preguntaba, el tema de aquellas personas que no tienen acceso a un sistema privado de salud por ser obras sociales y prepagas. A ver, nosotros tenemos dos formas de acceder cuando no tenemos acceso a estas dos coberturas. Una es por el sistema público en sí, y en otros casos por ahí, cuando la persona, por ejemplo, ha tramitado el certificado de discapacidad, antiguamente tenía acceso a lo que era el PROFE, que ya no existe más, que fue transformado, como digo yo, es lo mismo, nada más que le cambiaron el nombre, como digo yo, y ahora es otro programa que la verdad les soy sincero, como me enojé tanto cuando dije, cambian esto, dije, por ejemplo, en diabetes, por ejemplo, el PROFE lo pasaron a hacer al PRODIABA en la provincia de Buenos Aires, que es un programa totalmente diferente de lo que era el PROFE. Así que como que me enojé tanto que dije, bueno, yo lo voy a decir así, lo que era el PROFE que han hecho un mamarracho y que espero que se arregle en algún momento, pero es un programa, digamos, diferente a aquella persona que, por ejemplo, va al hospital. O sea, si bien se va a tener en el hospital y todo, va a tener otro acceso. Y esos programas, por ejemplo, aquella persona que tiene discapacidad y todo, tienen que garantizar todo lo que la ley de discapacidad dice. Por ejemplo, hablamos de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están dentro del programa médico obligatorio y eso abarca a ambos casos. A ver, el programa médico obligatorio, si bien insta a las obras sociales, es más que nada para que se entienda. A ver, parece una cosa ilógica lo que voy a decir, pero la realidad es que el programa médico obligatorio sale para las coberturas prepagas y obras sociales porque el Estado descuenta que los está cumpliendo. O sea, como que el Estado tiene asumido que eso lo garantiza. Vamos a la realidad, no lo cumple. Muchas veces termina un amparo de salud. O sea, por ejemplo, doy un ejemplo, hemos tenido amparo de salud, por ejemplo, contra el Posadas, cuando debió brindar determinados tratamientos de varias patologías, o sea, sacando los cuidados paliativos. Y bueno, y lamentablemente terminó un amparo de salud. Obviamente lo brindó. Muchas veces siempre yo digo a la gente, a veces no hace falta ir a un amparo. A veces podemos ir a hablar. Sabemos que uno se cansa de ir a hablar, sabemos que se cansa de pelear, pero muchas veces puede ser a veces mucho más rápido ir al hospital donde nos estamos atendiendo o algo y pedir hablar con el director, con el secretario, con alguien que sea, digamos, jerárquico en el hospital y nos pueden solucionar el problema. Cristian, déjame agregarte algo. También hablar con alguna organización de pacientes que brinden esta ayuda a las personas, porque también pueden ser útiles. Tal cual, para eso estamos. Bueno, yo creo que cada entidad de pacientes, depende de la patología que tenemos, siempre esto es algo cotidiano, nos cae todos los días. Yo creo que, bueno, en el tema por ahí, o sea, yo no manejo, no manejo entidad de pacientes oncológicos, pero estoy seguro que los cuidados paliativos debe ser algo que debe caer como nosotros cuando no le dan la insulina, por ejemplo, para cantar una referencia. Yo lo que diría es importante es que todo lo que es cuidados paliativos se tiene que garantizar. La atención domiciliaria, a ver, ahí tenemos, como digo yo, como una lagunita, hay una pequeña lagunita como la de Chascomús. ¿Por qué? Porque sí, porque si bien la ley de discapacidad habla de la parte domiciliaria y la recuperación domiciliaria, la realidad es que al momento de pedirla es bastante engorroso el trámite y también muchas veces se soluciona y otras veces lamentablemente hay que recurrir a la justicia. A veces también tenemos el problema que muchas veces nos pasa, por ejemplo, lo cuento para que la gente sepa, por ejemplo, con el PAMI a veces no es que el PAMI no lo cumple, es que por ahí nos faltó un trámite a hacer y aunque no lo crean, a veces es por ahí el médico que se le piantó un detalle. Yo siempre digo lo mismo, con PAMI hoy, lo digo siempre, tenemos que un poco ser pobres los médicos, porque están saturados, pobres, tenemos que ser un poco
medios así preguntones con el médico, doctor, mandó la planilla, doctor, porque la realidad es que hoy PAMI está haciendo otro sistema de tratamientos que ya hace todo cargando formularios y todo. Y a veces al médico se le pasa porque es algo muy nuevo para él. Entonces por ahí uno va al PAMI y PAMI dice, no, no lo tengo. Y en vez de por ahí decir, no está cargada la planilla, por ahí el que está ahí para sacárselo encima le contesta, no, 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 usted no le corresponde. Y ahí generó un teléfono descompuesto y la persona, porque nos ha pasado, gente que nos escribe, por ejemplo a mí, por tema de diabetes, no, el PAMI no me quiere entregar esto. ¿Cómo que no le quiere entregar? Y cuando después empezamos a ver, terminamos llegando a que el médico se le escapó una planilla. Entonces no es que el PAMI no se lo entregó, es que algo quedó en el medio y bueno, es como cuando completan el formulario, que si nos olvidamos un campo, el formulario no sale. Bueno, esto es exactamente lo mismo, hagan de cuenta que hay que llenar un campo. Y eso nos pasa por ahí cuando hay que tramitar determinadas cosas. Y unas cosas muy importantes que digan que es un tratamiento prolongado. Parece una pavadota, pero se los cuento porque, por ejemplo, cuando nosotros pedimos una medicación, en el caso de nuestra patología, muchas veces no lo cubren por no haber puesto el médico tratamiento prolongado. Y me dice, pero eso es una enfermedad crónica. Bueno, no importa. Póngale, lo que abunda no daña, decían nuestras abuelas, así que hagámosle caso. Bien, sigo con otra. Vamos. ¿Qué hacemos si no nos quieren dar la historia clínica? Bueno, primero que nada, no le peguen a la persona que nos atiende. Yo sé que a veces genera la reacción de Ricardo Darín en Relatos Salvajes, pero tratemos que no, evitemos los relatos salvajes, que lamentablemente pasa mucho, y la verdad que a veces también pensemos, yo siempre, ahí trato de ser más humano que abogado, digo, tratemos un poco de pensar que la persona que del otro lado está, no es la que se encaprichó en no dar la historia clínica. O sea, no todos son Antonio Gasalla cuando hacía Flora. Hay gente que lamentablemente cumple una determinada orden o tiene un determinado límite de hacerlo y la persona es la cara visible. Entonces, cuando eso pase, antes de pegarlo, trompearlo, salvo que la persona le diga, mira, la tengo acá abajo del brazo y no te la voy a dar. Bueno, salvo que sea ahí, que ya es un caso personal, tratemos, o sea, defendamos de manera personal, mirá, ¿por qué no me la das? Y por ahí le van a decir, no, no, no se puede entregar porque esto es propiedad del hospital. Perfecto, yo quiero que me des algo por escrito que diga que no me vas a dar la historia clínica. ¿Y por qué no me la vas a dar? ¿En concepto de qué? Y yo les puedo asegurar que cuando uno dice eso, ya saben que en algún lugar averiguaron algo, que en algún lado lo googlearon, en algún lado lo leyeron, en algún lado se enteraron, y ya como que, no te digo el 100% de los casos, pero vamos, hay un gran caudal, se va a liberar el problema. Si no, en ese caso, bueno, si es una cobertura, si es el hospital, por ejemplo, bueno, ahí hay que ir a presentar un reclamo administrativo al hospital. Se presenta como en cualquier institución, por mesa de entradas del hospital, y si el hospital no lo quiere recibir, se va al municipio o al Ministerio de Salud de la provincia, si es un hospital provincial, si es nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y se presenta una nota exigiendo. Yo, por ejemplo, les cuento una cosa que conozco, por ejemplo, del partido de Pilar. El partido de Pilar, para pedir la historia clínica, yo me mataba de risa cuando me enteré. Hay que ir a la municipalidad. O sea, vas al hospital y dice, no, 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 no. Usted va a la municipalidad y pide el formulario. Complete el formulario. Y cuando la municipalidad autorice, que tardará 15, 20 días, nos manda el formulario y ahí le damos la copia de la historia clínica. Yo me maté de risa porque digo, ¿cómo ir hasta la municipalidad? O sea, que está a 7 cuadras del hospital, o sea que va una persona de 80 años a pedir la historia clínica, la pobre señora tiene que caminar 8 cuadras hasta la municipalidad y volver dentro de 15 días. Y además tiene que gastar el colectivo, si viene de afuera, o sea, todo un desastre. Bueno, pero es decir, les aconsejo que en esos casos sepan que va a demorar en un hospital porque pueden tener estos problemas. No se lo dan, perfecto. Por ejemplo, volviendo al caso de Pilar, no me lo dan, me voy a la municipalidad de Pilar y presento una nota administrativa sin un reclamo. No se soluciona en una obra social, a la central de la obra social. O sea, la obra social, aunque sea, no sé, de Formosa, hago directamente la denuncia a la central de la obra social porque no me quieren entregar. Y lo mismo caso de la prepaga. Generalmente se da, pero a veces pasa que se pone medio reticente, pero ahí sería la forma completa de hacer los reclamos. Bien, perfecto. Bueno, pasamos un poco también a plan médico obligatorio, que hay algunas preguntas. ¿Las prestaciones más modernas se van incluyendo en el PMO?
¿Por qué no figuran ciertas enfermedades como por ejemplo la endometriosis? Bien, buenas preguntas. A ver, hay un tema muy puntual del PMO. El PMO, como yo decía antes, el PMO es un programa que se va actualizando. ¿Qué pasa? Hay normativas que obligan a actualizarlo cada tanto tiempo. Y hay normativas, o sea, hablamos de las leyes de las enfermedades crónicas, que por ejemplo no dicen nada. La realidad que ahí es un poco, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, porque bueno, me considero parte de eso. Ahí es donde hacemos el papel nosotros, las entidades de pacientes, porque la realidad es que somos los que vamos al ministerio, los que vamos a hinchar los quinotos, a molestar, a estar ahí, y muchas veces, y lamentablemente, tenemos que decir que los programas se terminan actualizando gracias a las peleas nuestras, porque la realidad es que no es que viene un día el ministro, la ministra o el secretario y dice, uy, che, se venció el programa, vamos a actualizarlo. No, lamentablemente tenemos que ser nosotros. ¿Y eso qué pasa? Ahí va también tener mucha injerencia el tema de si se involucra o no una tecnología. Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, al meto un caso de diabetes, el último programa se empezó en 2018. De 2018 al 2022 aparecieron múltiples tecnologías e incluso más económicas que las que están usándose. Fíjense, o sea, no estamos hablando de algo más costoso, estamos hablando de algo más barato y no se actualizó. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Como decía antes, como es el PMO, no es la ley, yo que le digo a la persona, no importa, vos lo tenés que reclamar porque te corresponde por ley. Y ahí es donde un poco, lamentablemente, va a entrar el juego del amparo. ¿Por qué? Porque como la obra social, como decía yo antes, se agarra a decir, no, yo no estoy obligado, cosa que es mentira, pero la única forma de decir si es mentira o verdad es por medio de la justicia. La triste realidad. Por eso está bueno que la ventaja cuando se actualizan los programas de salud es que eso también va a disminuir lo que son los reclamos judiciales. Y al mismo tiempo, a la misma persona que tenga la cobertura que requiere sin tener que andar sufriéndola, que se tiene que andar buscando un abogado, que tiene que andar, porque la verdad es que siempre digo lo mismo, es un costo y además es un tiempo que también se pierde, porque la realidad es que entre que uno prepara las cosas y todo, se van 3 o 4 meses que por ahí se podía haber solucionado en una semana. Pero bueno, lo importante es que tengan en cuenta que si no se actualiza, pero esa medicación, ojo que es un tema muy importante, que de hecho, bueno, yo ya ahí me meto un poco en lo que hacemos con Ale, que es la Conetec, la realidad es que si ese medicamento no está aprobado en Argentina, por ejemplo, muchas veces nos pasa, y alguien dice, no, hay un sensor, por ejemplo, con la diabetes, que se está vendiendo en Israel, que es buenísimo, yo lo puedo comprar por Mercado Libre, lo puedo comprar por Amazon, pero no me lo cubre la obra social. Y yo tengo que decir, no, pero pará, eso está aprobado en Europa, ¿entendés? Está aprobado en Asia, está aprobado, no sé, en África, pero no está aprobado en Argentina. Entonces, si no está aprobado acá por nuestra agencia de medicamentos y tecnologías, nosotros no lo podemos reclamar a la obra social, porque eso requiere de un tema de aprobación. Yo les cuento una cosa muy rápida. ¿Se acuerdan cuando empezaron los temas, las vacunas que entraron? ¿Se acuerdan qué pasaba con las vacunas? ¿Qué tenía que haber primero? Una aprobación de la ANMAT. No entraba la vacuna, por más que en el resto del mundo ya las vacunas se estaban aplicando, Argentina tenía que hacer digamos, todo un proceso de la parte de la ANMAT a ver si la vacuna la aprobaba. Si la vacuna no estaba aprobada por el ANMAT, Argentina no entraba. Y si yo lo hubiera querido, no lo hubiera podido pedir porque no entraba. Eso, bueno, lo mismo pasa con los medicamentos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que no es que agarro Google y busco a ver qué hay para mi tratamiento y lo que está, no sé, en Rusia me lo tienen que mandar. Y Cristian, y no siempre el hecho de que esté aprobado por la ANMAT, en este caso, que es la agencia regulatoria de Argentina, como es la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, significa que ese medicamento, esa tecnología, ese procedimiento sea mejor que uno que está en uso o que realmente sea eficiente, porque cuando se aprueba por ANMAT es una tecnología que es segura, de calidad y eficaz, es decir, que hace lo que dice que hace. Lo que no se sabe es, como bien vos decís, que por eso es muy importante, yo siempre, por ejemplo, nosotros, por lo pronto, a la entidad en la que yo estoy, siempre decimos, pará, esto tiene que ser una recomendación de la sociedad científica, tiene que tener un aval científico. Yo no, de hecho, yo por lo menos siempre digo lo mismo, yo sí me toca, de hecho, tuve una persona que ya hace un amparo por tal cosa y digo, escúcheme, eso está en el ANMAT, como usted dice, pero no hay evidencia científica de la sociedad científica
yo lo pido, mañana el juez dice, no, quiero que la Conetec me dé un informe, y la Conetec le va a dar un informe negativo, y lo pierdo. Y le digo la verdad, no voy a hacer un amparo que sé que voy a perder, porque si no está, no lo podemos pedir. Entonces eso también es muy importante que la gente sepa, que no es que pido lo que quiero o como quiero. Todo, por eso es importante el tema del deber de ir al médico, el deber de hacer el tratamiento y todo, y ahí realmente vemos si es más adecuado. Vamos a tener en la clase 5, vamos a hablar de, Cristian está nombrando la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, algo que pocas personas saben, pero lo vamos a contar porque es un espacio de toma de decisión, donde hay un involucramiento de los pacientes, pero se los vamos a contar más adelante. Obvio, Y le vamos a trasladar ahora un par de preguntas más porque tenemos que ir cerrando. Van a quedar un montón de preguntas o de dudas, que las vamos a tomar, si ustedes las dejan en el chat, las vamos a tomar y armaremos en algún momento del año algún otro encuentro sobre el tema, porque la verdad que es muy vasto y la gente realmente tiene muchas dudas y consultas. Así que Maca, adelante con la última, o si podés armar un paquetito de 2, y un breve cierre, Cristian, por favor. Dale. Bien, bueno, paso rápidamente a CUD, que mucha gente tiene dudas respecto a qué enfermedades entran en el CUD. Preguntan si el paciente oncológico lo puede tramitar, personas con esquizofrenia, con discapacidad mental, poco más, EPOC, ¿qué más preguntaron? Bueno, asma crónico, y en relación a esto, también, ¿por qué se tiene que actualizar el CUD, siendo que una enfermedad es crónica? Buena pregunta. Les contesto las dos, que son más o menos parecidas. Toda persona que tenga una enfermedad crónica o un trastorno o cualquier situación dentro de nuestro cuerpo que por una junta médica determine, puede ser una discapacidad, puede tramitarlo. Por ejemplo, le doy un ejemplo, nosotros personas con diabetes no somos personas discapacitadas, sin embargo, ¿por qué una persona con diabetes lo podría tramitar? Porque si esa persona tuvo por un problema metabólico, por algo, un problema con la circulación y no puede caminar, o tiene un problema que no ve, esa persona lo va a tramitar porque perdió la visión. No por la diabetes en sí, pero va a tramitar. Una persona por ahí que con los años es miope y dejó de ver y no ve bien, también lo va a poder tramitar. Y tampoco hay una edad. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que es contador y tiene 30 años y es discapacitado visual porque él hace todo, pero tiene que tener por unos anteojos así. Entonces a él, sin esos anteojos no ve. Entonces la realidad es que él, por ejemplo, no puede sacar licencia de conducir, no puede hacer determinadas acciones, por más que él un montón de cosas puede hacer, hay otras que no pueden. Él concurre a una junta médica y la junta médica lo declara una persona con discapacidad. Porque a la pregunta también que vos haces, ¿por qué tiene un vencimiento el CUD? Porque la realidad que la ley de discapacidad, y me gusta decirlo así, es optimista. Es una ley optimista. ¿Por qué digo que es optimista? Porque para la ley de discapacidad, la persona discapacitada en algún momento va a dejar de serlo. Por eso me gusta decir que es optimista. Porque la realidad es que también es verdad que hoy, y fue una ley en eso muy visionaria, hoy hay un montón de tratamientos que terminan haciendo que una discapacidad que tenía una persona pueda dejar de serlo. Sobre todo, por ejemplo, yo hablo, por lo menos siempre vuelvo a mi patología, diabetes. Hace 20 años atrás, una persona con diabetes se quedaba ciega seguro. No había forma, digamos, si hacía un mal tratamiento, ¿no? Siempre hablamos de la persona que hace un mal tratamiento o erróneamente. Entonces ya era, se queda ciego. Y hoy, la realidad es que es muy poca la gente que pierde la vista. E incluso tenemos gente que ha perdido la vista y que por algún tratamiento innovador nuevo que salió, la recuperó. La catarata, por ejemplo. ¿Cuánta gente con una catarata antes no veía nada y terminaba con una discapacidad visual y hoy vuelve a ver? Y yo tuve mi abuelo con casi 90 años, volvió a ver con la catarata. Entonces, por eso el CUD tiene un vencimiento. Sí, obviamente, una persona que le amputaron una pierna, siempre digo lo mismo, es como que debería, la realidad que es bastante absurdo que lo tenga que renovar, porque la pierna no crece, ¿viste? Pero la verdad que en ese punto sí estoy de acuerdo que es una estupidez. Pero la realidad es que la ley es bastante optimista en eso. La realidad que a veces, por ejemplo, siempre me acuerdo un caso de discapacidad que a mí me duele mucho, que fue aquel chofer que le pegó al no vidente porque tenía vencido el certificado de discapacidad. Si el señor estaba con un bastón blanco,
La realidad, y el chofer no paga el boleto del bolsillo, el chofer tiene que apretar el botón que diga discapacitado, nada más, no era. Pero bueno, esa es la realidad del tema del CUD. Rápidamente decir que hay un montón de enfermedades que tal vez, depende del grado, ¿no? Como dijiste en algún momento, se considera o no. Yo conozco gente que tiene CUD, que tiene esquizofrenia, que tienen artritis reumatoide, que tienen, bueno, muchas de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, asma, la mayoría de las enfermedades que han nombrado en el chat, a alguien conozco que tiene CUD, que tiene esa enfermedad y que tiene CUD. Última pregunta rapidito, porque me parece que es importante el tema del transporte con el CUD. Se abarca todo el país y por cuánto tiempo, ya que en algunas provincias dicen que solo se puede hacer un viaje al mes. Bueno, eso se lo puedo contestar por doble conocimiento, no solo legal, sino porque yo trabajo en el Ministerio de Transporte y trabajo en el ente de control, así que lo sé muy bien. No, a ver, el problema que pasa, que dan una mala información, es que para tramitar los pasajes de larga distancia, hay una página que está dentro de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que entrando por ahí, se accede a tramitar. Antiguamente se iba a la boletería, ahora hay que hacer un trámite por la CNRT, justamente, donde ahí se le va a dar la autorización, y con esa autorización la empresa le tiene que dar el pasaje. Antiguamente iba directo a la empresa, ¿y qué pasaba? Nunca lo daban. No, está completo, está completo, está completo. ¿Qué pasa? Las empresas tienen un cupo, si bien no deberían tenerlo, pero tienen un cupo que son 2 pasajes por micro que dan, que van sin costo. Es así, eso está reglamentado con el ministerio. Entonces, cuando una persona va a tramitar, si ese micro ya tramitado a las 2 personas, el micro ya no le puede dar pasajes. Por eso se hizo este sistema, para que no haya mucha macaneada. Entonces el que va, lo tramite, se lo tienen que dar. No es tanto que tiene un pasaje o 2 por año, porque capaz que la persona tiene que viajar 5 veces en el mes por un tratamiento, y los va a necesitar, sino por el tema de los cupos que puede haber al momento de tramitar el pasaje. No hay un límite de pasajes para la persona, sino que hay un límite de pasajes que brindan las empresas. Pero igualmente siempre decimos lo mismo. Cualquier problema o algo que tienen, este lugar de transporte, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, se puede hacer igual la denuncia al organismo. Y para después, los servicios urbanos, esos son ilimitados. El servicio urbano no necesita un lugar reservado para la persona con discapacidad, es un colectivo. Y por ejemplo, el tren, hasta donde tengo entendido, igual cualquier cosa lo investigaré, hasta donde tengo entendido, no tiene una limitación de pasajes, porque tiene hasta un vagón en el tren que está condicionado hasta para personas con silla de ruedas. Perfecto. Cristian, Bueno, quedan muchas preguntas seguramente, sí, pero para no extenderlo mucho, dejamos acá por ahora. No sé Maca, si... me animo a pedirle a Cristian que si podemos mandarle un mail con algunas preguntas, Sí. si te animas, aunque sea un audio, nosotros les mandamos a todos, Lo para digo que así, nadie se quede con dudas. no, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo te digo esto para el que estás viendo, que piense que yo solo voy a contestar, yo los contesto todos, a veces por ahí demoro 2 o 3 días, pero no Sí, es igual que... te lo agrupamos nosotras, no te vamos a poner tu mail público que todo el mundo te escriba. Yo pensé, mi idea era canalizarlo a través nuestro, como organizaciones, organizar las preguntas. Perfecto. Bueno, Ale lo tiene mi mail, así sí, que ahí sí, hacemos eso entonces. lo consultan Hacemos con Ale. eso. Y Bueno, sí, no, vamos a tener que ir cerrando. Cristian, bien, pero súper claro, agradecidísimas con tu participación. María. Todos están poniendo en el chat que les encantó, que esta clase fue fabulosa, te lo aviso. Hay más de 100 personas conectadas y están todos muy, muy agradecidos. Mira, quédate ahora, quédate que vamos a hacerles unas preguntitas como hicimos antes, son re sencillas, pero simplemente para tener un feedback de lo que vimos. me encanta. Miren, a ver, esta es por sí, no o algo. Ya ven, es muy sencillo. Si pudiste entender qué es el PMO, respondiendo. Contanos qué dicen en el chat. Dale, vamos a de vuelta dejar unos segunditos para que se pueda leer la placa. Mientras tanto, decirles también que los certificados se van a entregar una vez terminemos todo el curso, es decir, recién en septiembre. Así que nada, como para ir diciéndolo ahora, mientras esperamos la placa, ahí está.
No escriban para ¿Qué es el pedirlo. PMO? Claro. No escriban. Bueno, Bien, ¿pudiste todo el mundo hasta ahora sí, dicen que sí. Bien. Súper claro. Vamos con la siguiente. Siguen Vamos. agradeciendo por la charla. Excelente capacitación. No si sabés ahora. ¿Sabías antes que era el CUD? ¿Qué es el CUD? Ahora Bien. después de la explicación ya sabemos que sí. Ahora saben todo. Seguramente, Ahora sí. pero bueno. Ahora es si antes Acá de apelamos a esta- la sinceridad, acá apelamos a la sinceridad Claro. extrema. Ahora para ver si antes de esta charla sabían qué es el CUD. De vuelta, sigo esperando porque no está cargando. A ver. Esperen que se me fue. Ahí está. No, la mayoría no, algunos sí, pero ¿Mm? Vamos con la otra. está bastante parejo igual entre Bueno. el sí y el no. Pero bueno, seguramente algunas personas, porque tienen CUD, ¿no? O porque están en contacto con cuestiones de salud, ¿verdad? Vamos con esta. Esto lo contó Cristian en los derechos de los pacientes. ¿Puedo pedir que mi estado de salud no se dé a conocer? Y ahí ponen sí o ponen no, según lo que recuerden de la charla que tuvimos hoy. Bueno, de vuelta. Algunos sabían por familiares, por algunas personas que conocen. Bueno, la mayoría sí igual, por ahora. Algunos no. Igual esta no era si sabían antes. Si lo escucharon en la charla, ¿puedo pedir que mi estado de salud no se dé a conocer? Hablamos de Sí, la parte de sí. confidencialidad, ¿verdad, Cristian? Exacto. Bien, muy bien. Y pasamos a la última. ¿Puedo negarme a recibir un tratamiento? Y esto también lo mencionó Cristian. Bueno, de vuelta, espero un cachito a que aparezca la placa en YouTube. Por ahora la respuesta anterior, plagado de sí, así que bien. ¿Y esta Bien. cómo es? ¿Cómo se menciona esta, Cristian, en la ley? Sí, que puedo optar por no hacer un tratamiento. Puedo Pero optar por no ¿cómo, hacer un tratamiento. cómo O sea, está, cómo se menciona en la ley? ¿Cómo es? No me sale. sí, ya sé lo que decís, pará. Pará que se me olvidó a mí también. Era Uy, quedamos mal nosotros. Mientras tanto, autonomía de la contestar que sí, voluntad, la mayoría de las autonomía de la voluntad, personas, está. La autonomía de la voluntad. ya acordé. Autonomía de la autonomía de la voluntad. voluntad. Está muy bueno poder Sí, hubo poquitos no, pero la respuesta es sí, en este caso. Exacto. Puedo negarme. Muy bien. Bueno, Perfecto. ahora sí, de vuelta. Muchas gracias, Y Cristian, perdón, muchísimas gracias. aclaro, Sí, Maca. aclaro nuevamente, quedan preguntas sin contestar, seguramente están haciendo nuevas preguntas en el chat, déjenlas, que después las vamos a recolectar y se las vamos a pasar a Cristian para que pueda Podemos armar contestar. algo, puedo armar alguna nota sí. o algo en base a las preguntas y por ahí después puedan difundirlo. Estaría Claro, hacemos buenísimo. un resumen y les mandamos por mail, por ahí los puntos más importantes, ¿les parece? Perfecto, Buenísimo. perfecto. Y gracias a todos los que se conectaron por su atención, por su disposición para aprender y saber cada vez nuevas cosas. Bueno, Muchas gracias, Cristian. Un placer, ustedes, Alejandra, un Maca, gusto. como siempre. Hasta la próxima, si es Dios nos quiere. vemos la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Hasta luego. Chau, chau. María, chau, Maca. Chau a todos. Sé más que un paciente. Integrate a tu equipo de salud.